Padre Celestial, esta noche se haya reunido tu pueblo con la intención de abrir tu santo libro para entenderlo, recibirlo y aplicarlo. Pedimos, Padre, tu compañía por medio de tu Santo Espíritu y tus ángeles. Abre mentes y corazones. Ayúdanos a entender los tiempos solemnes en que estamos viviendo. Que podamos preparar un carácter digno para ser recibido en el cielo. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y en Daniel, el capítulo 7, un momentico aquí, hermanos. En Daniel, el capítulo 7, tenemos una descripción de una cadena de eventos que ocurren desde los días del profeta Daniel hasta el fin del tiempo. Ahora, en esta noche, en este tema introductorio, vamos a mirar someramente el capítulo 7 de Daniel. Nos vamos a enfocar especialmente en el evento celestial que se menciona en Daniel 7. Todos los eventos de Daniel 7 ocurren en la tierra, menos el último evento de la cadena. Y nos vamos a enfocar especialmente en el último evento de la cadena que tenemos en Daniel 7. Ahora, yo me imagino que la mayoría de los hermanos y hermanas que se hayan reunido aquí conocen la profecía de Daniel 7. Es una de las profecías mejor conocidas en la iglesia adventista. Posiblemente la única que sea mejor conocida es la de Daniel 2, la de la imagen de Nabucodonosor. Pero vamos a repasar la profecía de Daniel 7 solamente de una forma somera, de una forma resumida, y nos vamos a enfocar y vamos a dedicar más tiempo para estudiar el evento celestial al cual me refiero. Así que vamos a repasar la secuencia que tenemos en Daniel 7. En primer lugar, se describen 4 bestias en este capítulo. La primera bestia es un ¿qué? Un león, muy bien. Y ese león representa ¿cuál imperio? Representa el imperio de Babilonia, el imperio en que vivía Daniel. Es decir, la cadena comienza en los tiempos del profeta que escribió. Tenemos un punto de comienzo para la cadena de eventos de Daniel 7. Ahora, el imperio de Babilonia gobernó desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Y recuerden que antes de Cristo los números van bajando, ¿verdad? 605, 604, 603, etc. Así que Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Y luego tenemos en Daniel 7 una segunda bestia. Esta segunda bestia es un oso. Y el oso representa ¿cuál imperio? Representa el imperio de los medos y los persas. Y el imperio de los medos y los persas gobernó desde el año 539, cuando cayó Babilonia, hasta el año 331 a.C. 539 al 331 a.C. Pero luego, cuando cae el reino medo-persa, se levanta un tercer reino. Y ese tercer reino es representado como un leopardo. Muy bien, veo que están muy bien versados en esta profecía. Gloria a Dios. Un leopardo. Y el leopardo representa ¿cuál imperio? Representa el
imperio de Grecia, el imperio griego. Y Grecia, sabemos por la historia, gobernó desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Es decir, que hemos visto tres imperios: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y luego tenemos una cuarta bestia. Esta bestia es indescriptible porque no existe en el mundo real. Por lo menos en el mundo real hay un león. Claro, no tiene alas de águila como el de Daniel 7, pero sí hay león. Y hay osos y hay leopardos. Pero la cuarta bestia es una bestia espantosa y terrible. En realidad es un dragón. La descripción es la de un dragón. Y esta cuarta bestia representa también un imperio. ¿Qué imperio representa la cuarta bestia? Representa el imperio romano. Representa Roma. Y Roma gobernó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano fue depuesto del trono. Se llamaba Rómulo Augusteno. En el año 476 fue depuesto. No más emperadores en el imperio occidental. Y luego nos dice la profecía que a este dragón, después de un tiempo, le salieron ¿cuántos cuernos en la cabeza? Le salieron 10 cuernos en la cabeza. Es decir, el dragón no se levanta ya con los 10 cuernos. El dragón se levanta, gobierna por un tiempo el dragón sin cuernos, y luego después de un tiempo le salen 10 cuernos. Quiere decir que el imperio romano se iba a dividir, y las naciones de Europa hoy son el fruto de las divisiones del imperio romano. En el imperio romano había una cultura y se hablaba un idioma, se hablaba latín. Pero cuando las tribus bárbaras descendieron del norte del imperio, de allá de donde es Suecia y Noruega, etc., cuando vinieron, invadieron lo que había sido el imperio romano y se lo parcelaron en 10 partes. Y hoy en día las naciones de Europa son el fruto de esas divisiones. Hoy en día no hay una sola cultura en Europa, ni un solo idioma tampoco, porque las tribus bárbaras, cada una de esas tribus se tomó una porción de lo que había sido el imperio romano. Y por lo tanto hoy en día tenemos los ingleses, la tribu bárbara que se estableció ahí se llamó los anglosajones. En Alemania se establecieron los alemanes, en Italia los lombardos, etc. Es decir, que los 10 cuernos representan las 10 divisiones en que se parceló el imperio romano. Y luego nos dice que en medio de esos 10 cuernos, y los 10 cuernos estaban ya completos para el año 476, ya todos estos cuernos estaban en su lugar. Después de eso se levanta un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño, según dice Daniel 7, arranca a 3 de los 10 cuernos. Y nosotros sabemos históricamente que el primer cuerno rebelde fue desarraigado en el año 493. Se llamaban los Erulos. Ninguna nación en Europa viene de los Erulos. Fue desarraigada esta nación de la historia y no existió más. Luego en el año 534 fue arrancado el reino de los vándalos. Tampoco hay una nación que descienda de los vándalos. La Biblia dice que estas naciones fueron arrancadas de raíz. Y luego el último reino en ser desarraigado fue en el año 538, los ostrogodos. Y entonces ahora impera
el cuerno pequeño que arrancó los 3 cuernos. Y ese cuerno pequeño tiene varias características. Habla blasfemias contra el Altísimo. Y ustedes saben qué es blasfemia, ¿verdad? ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es cuando un mero hombre dice que tiene poder ¿para qué? Para perdonar pecados, y cuando se hace Dios en la tierra. Y luego dice que iba a ser un poder que iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. En algún sentido este poder iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Y en la característica especial en la cual me quiero enfocar es que dice que este cuerpo pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo, iba a perseguir a los fieles de Dios, en otras palabras. Y no cabe duda, y que iba a gobernar 1260 años. No cabe duda a qué poder se refiere el cuerpo pequeño. El cuerpo pequeño representa Roma papal, representa el papado. Yo pregunto, ¿el papado profesa tener poder para perdonar pecados? Dice que tiene poder para perdonar pecados. Está lleno de confesionarios. El papado dice que tiene el representante de Dios en la tierra. Sí, allá está en el Vaticano. El papado profesa haber cambiado la ley de Dios. Sí. ¿Qué día dice el papado que se debe guardar? El domingo. ¿Y la Biblia dice cuál día? La Biblia dice el sábado. Entonces la iglesia romana cambió el día de reposo del sábado al domingo sin autorización divina. Y dice que este poder persiguió a los fieles de Dios. El papado persiguió a los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y sus prácticas. ¿Cómo no? Millones de personas fieles a Dios fueron martirizadas por este poder durante los 1260 años de su dominio. Fue un poder perseguidor que acabó con los mártires de Dios. Ahora, hemos visto entonces los eventos de Daniel, el capítulo 7, que ocurrieron ¿dónde? Que ocurrieron en la tierra. Pero luego que el pueblo pequeño recibe una herida mortal, ¿en qué fecha? En 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Después que el papado recibe su herida mortal y cae en 1798, viene el siguiente evento de Daniel, el capítulo 7. Y casi nunca nosotros estudiamos el evento que sigue en Daniel capítulo 7. Casi siempre hablamos de lo que pasa en la tierra. Sí, se levantó Babilonia, se levantó Medo-Persia, luego enseguida Grecia, luego el Imperio Romano se dividió en 10, luego el cuerno pequeño arrancó a 3, y entonces gobernó por 1260 años hasta 1798. Todo eso ocurrió fue en la tierra. Pero el siguiente evento no pasa en la tierra. El siguiente evento ocurre en el cielo. Y tiene que ser después de 1798. Y usted dice, ¿por qué? Muy sencillo, porque Daniel 7 está llevando una secuencia, ¿sí o no? Apenas cae Babilonia, se levanta Medo-Persia. Acá cae Medo-Persia, se levanta Grecia. Apenas cae Grecia, se levanta el Imperio Romano. Luego cae el Imperio Romano, se divide en 10. Y luego, cuando están completos los 10, se levanta el pueblo pequeño, gobierna 1260 años. Es decir, hay una secuencia de eventos sin interrupción. Un evento tras otro en cadena, sin paréntesis, sin espacio entre uno y el otro. Así que el siguiente evento tiene que ocurrir poco después de 1798. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cuál es ese evento? Daniel 7. Quiero mencionarles esto. Daniel 7 repite 4 veces
este evento celestial. Es decir, en Daniel 7 hay 4 repeticiones de lo que ocurre en este evento celestial. No es que hay solamente 2 o 3 versículos que lo describen todo, no. Hay 4 ciclos en Daniel 7. El primer ciclo explica el evento celestial, luego el segundo ciclo lo explica de nuevo, el tercer ciclo lo explica de nuevo y el cuarto ciclo lo explica otra vez. Es decir, se repite el mismo material 4 veces. Así que debe ser importante. Ahora ustedes dicen, ¿dónde están las repeticiones? Si están anotando, anoten. Daniel 7, 9 y 10 y el versículo 13 y 14 es la primera vez. Daniel 7, y vamos a leer en unos momentos estos versículos. Daniel 7, 9 y 10 y los versículos 13 y 14 es la primera vez que se menciona este evento celestial. La segunda vez que se repite es en Daniel 7, versículos 17 y 18. La tercera vez que se repite es Daniel 7, 21 y 22. Y la última vez que se repite es Daniel 7, 26 y 27. De 4 veces se repite la misma escena celestial. No son 4 eventos celestiales, es un evento celestial que se repite 4 veces. ¿Están entendiendo? Amén. Muy importante. Ahora vamos a leer este pasaje. Pero antes de hacerlo, quiero mencionarles que nuestro sistema judicial en el mundo occidental se basa en el método que usa Dios para juzgar. Vamos a repasar eso un momentico. Hay un acusado y ese acusado de cierto crimen es llevado a juicio. ¿Cuál es el primer paso en el juicio? El primer paso en el juicio es presentar la evidencia, examinar la evidencia. ¿No es así? El fiscal presenta el material en contra y el abogado defensor presenta la evidencia a favor del acusado. Es decir, el primer paso es la investigación, la examinación de la evidencia del caso. Después que se hace el examen, entonces el jurado o el juez, porque se hacen 2 clases de juicio, a veces el juicio con jurado, con 12 personas, y a veces el acusado dice, no, yo quiero que el juez decida, y el juez decide. Después que se ha examinado toda la evidencia, entonces el jurado o el juez pronuncian el veredicto o la sentencia. Así que el segundo paso es el veredicto o la sentencia que se basa en la evidencia que se examinó. ¿Me están entendiendo o no? Y luego, el tercer paso es que finalmente se ejecuta la sentencia. Es decir, se da la recompensa basada en el veredicto que se basa en lo que demostró la evidencia que se examinó. 3 pasos en el juicio. 1, el examen de la evidencia, la investigación. 2, el veredicto o la sentencia. Y 3, la implementación de la sentencia o la recompensa, dependiendo de si la persona es culpable o inocente. Si la persona es culpable, va para la cárcel. Si la persona es inocente, se implementa el veredicto, el juez dice, eres libre para irte. ¿Está claro los 3 pasos? ¿Y de dónde adquirimos nosotros ese método? Investigación, sentencia, recompensa. Lo adquirimos del método como Dios juzga. Porque Dios también hace los juicios de esa manera. Ahora, con esto en mente, vamos a Daniel 7, 9 y 10.
Vamos a examinar el primer ciclo aquí. Y recuerden lo que estamos estudiando esta noche. Estoy andando lento porque es vital que entendamos lo que estamos estudiando esta noche, porque todo lo que vamos a estudiar en temas subsiguientes está en armonía o edifica sobre lo que estamos estudiando en nuestro tema de esta noche. Daniel 7, 9 y 10. Y recuerden que esto está pasando después de qué fecha. ¿De cuál? Después de 1798, por la secuencia. ¿Ven? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, 10 reinos, se arrancan 3, con los pequeños gobiernan hasta 1798 y luego viene esto. Así que esto es después de 1798. Dice en el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahora yo pregunto, ¿los tronos estaban antes allí? No. Pues claro que no, usted dice que fueron puestos. Si fueron puestos, ¿por qué no estaban ahí? Después de 1798 se colocan tronos. Ahora, ¿por qué razón se colocan los tronos? ¿Quién se sienta sobre esos tronos? El jurado. El jurado celestial. ¿Saben quiénes son los que van a presidir, los que van a observar el juicio celestial? Los ángeles. ¿Y quiénes más? Los representantes de los mundos que nunca pecaron. Esos son el jurado. Esos son los que van a ver la evidencia y van a dictar la sentencia, basado en lo que demuestran los registros. Así que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y luego dice aquí, y se sentó. ¿Estaba sentado ahí antes? No. Se sentó un anciano de días. ¿Quién es ese? ¿Quién es el anciano de Dios? Dios el Padre. No es Jesús. En un momento vamos a ver a Jesús. Es Dios el Padre. ¿A dónde vive Dios el Padre? ¿Cómo oramos nosotros? Padre nuestro que estás en todas partes. No. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A dónde habita el Padre? En el cielo. Así yo pregunto, ¿a dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Vamos poco a poco. Casi nunca se estudia esto. Oh, si hablamos del pueblo pequeño que persiguió a los santos, pensó que podía cambiar la ley, identificamos eso como el papá, ¿sí? Y hasta ahí llegamos. Pero nos olvidamos que el capítulo tiene mucho más. Así que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono. Ahora fíjense que hay un trono para él no se sienta en todos los tronos, se sienta en uno de ellos. Dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millares de millares y millones de millones? Los ángeles. ¿Y a dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿A dónde está ocurriendo esto? En el cielo, no en la tierra, en el cielo. ¿Y qué va a pasar ahora en el cielo? ¿Por qué se sentó el Padre ahí? ¿Por qué se sentaron los demás en los tronos? Oh, la última parte del versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué contienen los libros? ¿Los registros de quiénes? Los registros de todos los que profesaron a Jesús. Todo el que profesó el nombre de Jesús está en los libros. Todas sus obras están escritas en los libros. A eso vamos a volver en unos momentos. Así que dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora se van a examinar las vidas
de todos los que profesaron a Cristo Jesús. Pero ahora vemos otra escena. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles, muy bien. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Los evangelios identifican al Hijo del Hombre como Jesús. Así que las nubes ahora dicen que las nubes, el Hijo del Hombre viene con las nubes y vino hasta ¿dónde? Y vino hasta el anciano de días. ¿Eso está hablando de la segunda venida de Cristo? No. ¿A dónde viene el Hijo del Hombre? ¿A la tierra o va en el cielo a donde fue el anciano de días? En el cielo a donde fue el anciano de días. Así que eso no está hablando de la segunda venida. El Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo, pero no viene a la tierra, viene a donde fue el anciano de días. ¿Vamos bien? Así que dice, vino hasta el anciano de días, todavía está sucediendo esto en el cielo, y le hicieron, ¿quiénes le hicieron? Los ángeles, le hicieron acercarse delante de él. Ahora viene la pregunta, ¿a qué va Jesús allá a donde está el Padre, a donde está el anciano de días? ¿A qué va para allá? Va con un propósito muy especial. El versículo 14 lo explica. Versículo 14. Y le fue dado. ¿Quién se lo dio? Dios el Padre. ¿Usted cree que los ángeles le pueden dar dominio a Jesús? No. ¿Quién es el que se lo está dando? El Padre. Va al Padre para que el Padre le dé algo. Dice, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Reino. ¿A qué va Jesús allá ante el Padre? Para recibir su ¿qué? Para recibir su reino. ¿A dónde recibe el reino? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. ¿Sí o no? Amén. Va al anciano de días para que el anciano de días le dé ¿qué cosa? El reino. Es decir, Jesús recibe el reino. ¿Dónde? En el cielo. Y yo sé que algunos están un poco perplejos. ¿Cómo puede Jesús recibir el reino en el cielo? En un momento lo van a entender perfectamente bien. Así que dice, le fue dado a Jesús dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? No será destruido. Así que Jesús va ante el Padre para recibir el reino. E inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es el reino que va Jesús ante el Padre a recibir? Les explico. Generalmente cuando hablamos del reino, pensamos en términos geográficos. Un ejemplo, cuando hablamos del Reino Unido, ¿qué le viene a la mente? Gran Bretaña, la nación de Gran Bretaña, el territorio de Gran Bretaña. Pero en realidad en la Biblia el reino no es la región geográfica sobre la cual va a gobernar Jesús. El reino se compone de las personas que pertenecen al reino de Jesús. El reino de Jesús son su gente, su pueblo. Ese es el reino. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que Jesús pueda demostrar quiénes son verdaderamente súbditos de su reino? ¿Qué tiene que suceder para demostrar quiénes son en verdad súbditos de su reino? Tiene que hacerse un examen de la evidencia para ver si son de verdad miembros del reino.
Y usted dice, pero pastor, un momentico. Dios entonces tiene que hacer un juicio para distinguir los que son genuinos y los que son falsos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? Sí. ¿Hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? ¿Hay peces buenos y peces malos? ¿Hay gente que tiene un manto de bodas y gente que no lo tiene? En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero es solo una apariencia. Inclusive en la iglesia hay ministros que se disfrazan como ángeles de luz. Hay cristianos que dicen, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Jesús dice, claro, como ustedes usaron mi nombre, ustedes son míos. ¿Eso es lo que dice? No. No todos. Apartados de mí, obradores de maldad. No todo el que profesa a Jesús es un verdadero creyente. Por eso hay que hacer un juicio celestial para revelar ante el universo quién es un creyente genuino y quién no. ¿Me estoy explicando? Amén. Bueno, escuchen bien. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero seremos juzgados por obras. Porque las obras demuestran si nuestra fe es verdadera o no. Las obras muestran la genuinidad de nuestra fe. Y si no hay obras, no hay fe. Por eso, aunque somos salvos por gracia a través de la fe, lo que revela que tenemos fe son nuestras obras. Por eso se examinan las obras en el juicio. Y entre esas obras está el verdadero arrepentimiento, la tristeza por el pecado, la confesión del pecado con dolor en el alma y la fe verdadera en Cristo Jesús que lleva a un cambio de la vida. Si ustedes leen Hebreos 11, el capítulo de la fe, la gente que se menciona ahí siempre está haciendo algo. No tiene nada que ver con lo que creían en la cabeza. No. Todo. Abel ofreció, Abraham salió, Noé construyó, etcétera, etcétera. Abraham sacrificó a su hijo. Dios lo salvó, pero estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Es decir, la fe que no es activa no es fe. Por eso en el juicio se van a examinar las vidas de todos los que profesaron a Jesús, para ver si en realidad son miembros fieles del reino de Jesús. Y cuando se termine de examinar el último caso, el reino de Jesús estará completo. Se habrá hecho la obra de separación de las sabias de las fatuas, el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos, los que dicen Señor, Señor, pero no actúan Señor, Señor. Cuando concluyen el examen de la última persona, el reino de Cristo está completo. A eso es Jesús. A recibir de su Padre el reino como resultado de una investigación de los casos de los que profesaron a Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Ahora, permítame leerles una cita del Espíritu de Poesía muy interesante. La sierva de Dios entendía esto. Dice ella, del momento cuando se cierra la puerta de la oportunidad, último caso ha sido examinado. El último que profesó a Cristo ahora ha sido examinado. Dice ella, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio. Ese es el paso número 1, ¿verdad? Había proseguido el juicio.
mientras Jesús estaba en el santuario. ¿Cuál santuario? En el celestial, porque no hay ninguno terrenal. Así que dice, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿A dónde recibe Jesús el reino? En el cielo, mis hermanos y hermanas. ¿Acaso cuando termina el juicio en el cielo, cuando se termina el examen, acaso el reino de Cristo no está completo? Está completo, pues se ha revelado quiénes son los súbditos de su reino, y ahora el Padre le da el reino a Jesús. Sigue diciendo, estaba completo el número de los súbditos de su reino. El reino son sus ¿qué? Sus súbditos. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumada la boda del Cordero. Esto es en el cielo. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Vemos tres pasos? Número 1, el examen. Número 2, la sentencia que se basa en el examen. Y finalmente, se le entrega empíricamente a Jesús y a su pueblo el reino. Es decir, se le entregará la vida eterna en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Ahora vamos a las repeticiones en Daniel 7, porque solamente hemos estudiado la primera referencia a este evento celestial. Hay que ir ahora a los versículos 17 y 18 de Daniel 7. Daniel 7 y el versículo 17 y el versículo 18. El versículo 17 repite otra vez las 4 bestias. Dice, las 4 bestias son 4 ¿qué? 4 reyes o reinos que reinarán sobre la tierra. Y luego dice lo siguiente, el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y luego dice ¿qué cosa? Y poseerán el reino. Yo pregunto, ¿cuándo poseen los santos el reino? Se da el juicio, el veredicto, y luego los santos ¿qué? Poseen el reino cuando Cristo venga a la segunda venida, correcto. Así que dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora vamos al tercer ciclo, el versículo 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso lo mismo, perseguía a los santos, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿los santos mató a muchos de los santos? ¿El cuerno pequeño mató a muchos de los santos? Mató a millones. Ahora yo pregunto, ¿el juicio que el pueblo pequeño dio en contra de los santos fue justo? No. ¿El juicio del pueblo pequeño contra los santos fue justo? No. Porque los justos eran los buenos y el pueblo pequeño era el mal. Pero fíjense que el juicio terrenal, el cuerno pequeño impío sigue viviendo mientras que los santos mueren. Y yo pregunto, ¿en algún momento tiene Dios que rectificar lo que ocurrió en el juicio terrenal? ¿Tiene que darle a sus hijos la recompensa que se merecen y no la que les dio el cuerno pequeño? Lógico que sí. Así que el propósito, uno de los propósitos del juicio celestial es reversar los juicios erróneos que se emitieron en la tierra. El pueblo pequeño, a través de, por ejemplo, la Inquisición,
se hacía el juicio de la Inquisición. Y cuando un individuo no estaba de acuerdo con la iglesia, lo quemaban en la hoguera. ¿Fue justo eso? No, porque ellos eran fieles a Dios. El poder infiel es el que los quemó. Pero fíjense, el que los quemó sigue viviendo y los otros mueren. Injusto. Por eso en el juicio de celestial, ahora Dios va a rectificar los juicios erróneos de la tierra. Y va a revelar que el cuerno pequeño era un poder maligno y que los santos merecen la vida eterna. Amén. Por eso dice aquí, en el versículo 21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta. ¿Lo venció para siempre? No. Hasta cierto momento. ¿Hasta que qué? Hasta que vino el anciano de días. ¿Vino a dónde? ¿A la tierra? No, ya vimos. El anciano de días se mueve ¿dónde? En el cielo. ¿Vino para qué? ¿Para hacer una qué? Una obra de juicio. ¿Recuerdan? El juez se sentó y los libros se abrieron. Para eso vino, ¿verdad? Así que dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, se hizo un juicio, ¿cómo? En favor de los santos. A favor de los santos del Altísimo. Se reversa la sentencia aquí. Amén. Se cambia la sentencia del cuerno pequeño. Ahí imagínense, el cuerno pequeño mató todos estos fieles de Dios y le fue bien. Los venció, le fue bien. Y por lo tanto la gente dice, el cuerno pequeño es bueno y estos son los malos. Pero cuando viene el anciano de días en el cielo, va a examinar todos los casos de los que fueron martirizados y Dios va a cambiar el juicio y va a demostrar que los santos eran los que tenían razón, mientras que el cuerno pequeño, perseguidor, era el canalla. ¿Me están siguiendo o no? Amén. Así que dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio en favor a los santos del Altísimo. Ahora escuchen, ¿dónde se da esa sentencia en favor de los santos del Altísimo? ¿Dónde? En el cielo. ¿A dónde se examina la evidencia? En el cielo. ¿A dónde reciben los santos la recompensa o la ejecución de la sentencia? En la tierra. Fíjense lo que dice. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo es que llega el tiempo para que los santos reciban el reino? Cuando regrese a la tierra. ¿Y cuándo recibió Jesús el reino? ¿A dónde lo recibió? En el cielo. La sentencia se dictó ¿dónde? En el cielo. ¿Basado en el examen de qué? De la evidencia. ¿Ve qué importante es Daniel el cielo? La escena celestial. Casi nunca estudiamos esta porción. Que el clímax de Daniel 7. Pero queda un ciclo más. Daniel 7, 25 al 27. Otra vez repite en cuanto al cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, este cuerno pequeño iba a salirse con la suya. Por tiempos y la mitad del tiempo. Y todo el mundo iba a pensar, ay, este cuerno pequeño tiene que ser de Dios, porque mire, el cuerno pequeño vence. Pero luego dice, pero se sentará el juez. Ya vimos eso un par de veces antes en Daniel 7. ¿Sí? ¿A dónde se sienta el juez? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Empero se sentará el juez. ¿Y qué va a pasar con el cuerno pequeño?
le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. ¿Y eso se realiza ¿dónde? En la tierra. ¿Está claro? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Ahora, necesito cubrir un par de cosas más antes de que terminemos. 3 preguntas. O mejor dicho, 2 preguntas. 1. ¿Quién está en el centro de la profecía de Daniel 7? ¿El cuerno pequeño o los santos? ¿Saben lo que dicen algunos eruditos de la iglesia adventista? Dicen, ese juicio de Daniel 7 es solamente aquellos que vivieron durante los 1260 años. Y el centro del enfoque es el cuerno pequeño, no los santos. Permítame contestar esa pregunta o esos comentarios. ¿Quién es el centro de enfoque de la profecía de Daniel 7? ¿Es el cuerno pequeño o son los santos del Altísimo? Los santos. ¿Por qué se menciona el cuerno pequeño? Porque el cuerno pequeño, ¿qué hace con los santos? Los persigue y los mata. Pero en el centro del capítulo están los santos, que son muertos por el cuerno pequeño. Y el veredicto celestial que será en favor de los santos y en contra del cuerno pequeño. Y el reino que se da a los santos y que se le quita al cuerno pequeño. El centro del enfoque son los santos. Y lo que dicen algunos eruditos, inclusive adventistas, dicen, sí, pero eso solo se aplica a los santos que vivieron durante los 1260 años y se aplica solamente al cuerno pequeño durante los 1260 años. No tiene que ver con el juicio de toda la historia, solamente con ese pequeño segmento. Y yo sencillamente les digo, hermanos y hermanas, la única razón por la cual se menciona aquí que el juicio es a favor de los santos y en contra del cuerno pequeño es porque ese es el tema central de este capítulo. Pero no significa que no hay una comprensión más amplia. No significa que solo serán juzgados los santos que vivieron durante ese periodo. Significa que todos los que profesaron a Jesús en toda la historia van a ser incluidos en ese juicio. Permítame darle un ejemplo, o un par de ejemplos. Pasa que a veces la gente no piensa. En Éxodo 31 dice que el sábado es señal entre Dios e Israel. ¿Y saben lo que dicen los cristianos? Los no adventistas. Dice el sábado es señal entre Dios y los judíos. Ahí lo dice clarito. Señal para siempre es entre mí y los hijos de Israel. Donde dice, el sábado era solo para los hijos de Israel. El problema es que el texto no dice que el sábado era exclusivamente para los hijos de Israel. Dios dijo que era señal entre él y Israel porque ese era el pueblo de él en ese momento. No era decir, ay, y el sábado es señal entre mí y la iglesia, si la iglesia ni siquiera existía todavía. Siendo que Israel en ese momento es su pueblo, Dios dice, es señal entre mí e Israel, pero no significa por eso que no sea una señal entre él y todos los demás. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? La gente lo restringe. Ah, el pueblo pequeño nada más y los santos, solo este juicio tiene que ver solo con los 1260 años. No, señor, incluye a todos.
Lo único es que el enfoque de Daniel 7 es sobre ese periodo, pero es más amplio. Y a veces yo le pregunto a la gente, le digo, oiga, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Podemos tener dioses ajenos? No. ¿Está bien que nos arrodillemos y adoremos ídolos? No. Segundo mandamiento dice que no. ¿Podemos irrespetar el nombre de Dios? No, jamás. Su nombre es majestuoso, hay que respetarlo. ¿Podemos maltratar a nuestros padres? No. Quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Podemos matar? No. El sexto mandamiento lo prohíbe. ¿Podemos cometer adulterio? Tampoco. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Podemos robar? No. ¿Podemos hablar falso testimonio contra el pueblo? No. De los 10 mandamientos. ¿Está bien que codiciemos? No, tampoco. ¿Está bien que desobedezcamos algo? Ese sí. Dios le dio los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos se los dio a los judíos, su pueblo en ese tiempo. Pero porque Dios le dio los 10 mandamientos a los judíos, ¿significa que son solo para los judíos? No. Sí se lo dio a los judíos, su pueblo en ese tiempo, pero no significa que no eran también para su pueblo en otras épocas. De la misma manera, este juicio se enfoca en ese segmento de tiempo, pero tiene una explicación mucho más amplia, se explica y se aplica a toda la raza humana, el juicio de toda la raza humana. Todos los que han profesado el nombre de Cristo, desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia. Ahora, déjenme darle un segundo ejemplo. Primer ejemplo es el del sábado. Segundo ejemplo. Vayan conmigo a Apocalipsis 24. Apocalipsis 20 y el versículo 4. Muy interesante este versículo. Yo pregunto, ¿todavía se ha levantado la imagen de la bestia? ¿Existe la imagen de la bestia? No. ¿Se ha impuesto todavía la marca de la bestia? No. Recuerden eso. Todavía los Estados Unidos no han levantado una imagen de la bestia y tampoco ha impuesto la marca de la bestia. Con eso en mente, ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esto es durante el milenio, al comienzo de los 1000 años. Dice que se ponen tronos y un grupo de personas se sienta sobre los tronos para hacer ¿qué cosa? Para juzgar. ¿A quiénes van a juzgar? Durante los 1000 años. ¿A quiénes van a juzgar? A los impíos y a Satanás y sus ángeles. Vamos a verlo. Y dice, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los que van a juzgar según esto? Van a juzgar los que no adoraron a quién? La bestia, ni adoraron ¿qué? La imagen, ni recibieron ¿qué? La marca. Y ahora digo, ¿cuándo es que va a vivir esta gente? Los que se van a sentar en los tronos a juzgar, ¿en qué época de la historia van a vivir? ¿Vivieron durante el periodo de dominio papal, 1260 años? No, porque en ese tiempo no había imagen de la bestia, ni tampoco había marca de la bestia. Está hablando de los últimos que van a morir al final de la historia. Dice que ellos se van a sentar en tronos y van a juzgar. Entonces son los únicos que van a juzgar, ¿verdad?
Los demás fieles de las otras épocas, esos se van a sentar nada más a mirar. ¿O será que es más amplio? Que Apocalipsis 24 dice que son los que no adoran a la bestia ni su imagen ni recibieron la marca, esos van a participar en este juicio. Pero ¿será que si uno va a otra parte de la Biblia, el juicio incluye una amplitud más grande? ¿Cómo no? Noten 1 Corintios 6, 1 al 3. 1 Corintios 6 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Aquí el apóstol Pablo hace más amplio este juicio. Dice, osa, es decir, se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Es decir, si tú tienes algo contra tu hermano en la iglesia, tú vas a ir a un tribunal del mundo en vez de resolverlo dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los santos. Según Apocalipsis 20, versículo 4, ¿quiénes son esos? Los últimos que vivieron en la historia, los que no adoraron la imagen ni recibieron la marca. Pero ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es decir, a los impíos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿qué está diciendo el apóstol? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿a quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo? A los corintios. Entonces los corintios van a participar en ese juicio también. Sí, porque dice, si el mundo va a ser juzgado por ustedes, los corintios, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Pablo va a juzgar a los ángeles también? Hemos. Pablo dice, yo y los corintios hemos de juzgar al mundo y hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. Entonces yo pregunto, ¿solo los que vivieron al final de la historia son los que van a juzgar al mundo y a los ángeles? No, Pablo y los corintios también. Es decir, no podemos restringirnos a un solo pasaje y decir, bueno, el pueblo pequeño de los santos durante los 1260 años, tenemos que ir a otras partes de la Biblia que hacen más amplio el asunto e incluye a todos los hijos de Dios que han vivido a través de toda la historia. Ahora, permítame tocar un punto más antes de concluir. ¿Han entendido lo que hemos estudiado esta noche? ¿Sí? Importante. Es el fundamento, la base de lo que vamos a estudiar en noches subsiguientes. Ustedes saben que la Biblia dice que la bestia recibió una herida mortal, ¿verdad? La bestia es lo mismo que el cuerpo pequeño. Ustedes saben eso, ¿verdad? La bestia recibió una herida mortal. ¿En qué fecha recibió la herida mortal? En 1798. Y allí la bestia quedó liquidada de una vez por todas para siempre y nunca más se va a levantar. ¿Se va a levantar de nuevo? En Apocalipsis 13 dice que recibió una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Yo pregunto, ¿el papado va a recuperar otra vez el poder que perdió? ¿Va a perseguir de nuevo? ¿Va a matar a los santos de nuevo? ¿Y ustedes creen que Dios en el cielo no va a hacer un juicio para rectificar eso? ¿Lo va a rectificar? O sea, Daniel 7 tiene que ver solo con los 1260 años. No, tiene que ver con todos los materiales, empezando con Abel. Se hizo una injusticia con Abel. Sí. ¿Quién era el malo? Caín. Pero Caín vive y Abel muere.
¿Fue justo? No, lo que tiene que hacer Dios. Cuando surge el caso de Abel, que creo que ya surgió porque el primero en ser juzgado fue Adán, en 1844. Desde los que primero vivieron, dice la Biblia, Adán fue el primero en vivir, fue el primero que compareció ante el tribunal de Cristo, en 1844. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede decir usted que se apareció el primero que surgió ahí en el cielo en 1844? Si en 1844 Adán estaba muerto. ¿Cómo podía él allá comparecer ante el tribunal de Cristo de primero si estaba muerto? La respuesta es muy sencilla, hermanos y hermanas. Y es que la persona no aparece en persona, sino aparece a través de los registros, a través de lo que está escrito en los libros. Y escuchen bien, en la Biblia Dios habla de libros porque esa es la forma como se llevaban registros en esa época. En la época de la hermana White, la hermana White dijo, Dios está fotografiando nuestras vidas. En la Biblia Dios está escribiendo en libros, pero ya dice, Dios está fotografiando nuestras vidas. Y yo creo que si se levantara un profeta hoy, diría, Dios está computarizando nuestras vidas. Está haciendo un DVD de cada detalle de nuestras vidas, está en los registros celestiales. Con video. Sí, con un super video, en super alta definición. Incluyendo las intenciones. Así que en 1844, tomemos el caso de Abel, que es un mártir, como el cuerno pequeño mataba a los mártires. Dios dice, Abel, preséntese ante mi tribunal. Voy a dramatizar para que puedan entender. El ángel va allá a la biblioteca y saca el DVD de Abel. Lo mete en el DVD player y en pantalla grande el jurado celestial de toda la vida de Abel. Y cuando se ve toda la vida de Abel, se ve inclusive el momento cuando es obediente a Dios. Y no solo trae los frutos de la tierra, sino que además trae un animal para derramar su sangre, confesando fe en Cristo Jesús, el Redentor. Se ve que él viene en el registro y por ser fiel a Dios, Caín lo mata. Y se va a indignar el jurado celestial. O se indignó porque yo creo que ya él pasó. Dice, pero aquí hay algo mal. El Caín, que trajo mano los frutos de la tierra, que desobedeció a Dios y no se arrepintió, siguió viviendo. Y Abel, el fiel y obediente a Dios, que mostró su fe en Dios por sus obras, muere. Y Dios le va a decir al jurado celestial, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos con Abel? Y el jurado celestial va a decir, Abel, vamos a reversar su sentencia. Que venga en persona. Abel ahora va a vivir y Caín será destruido en el lago de fuego. En el juicio Dios reversa la sentencia errónea que se pronunció en la tierra. ¿Están entendiendo? Y eso no sucede solo con los mártires, sucede con cada persona que profesó a Cristo Jesús. Cada caso se va a examinar para ver si sus obras demuestran su fe en el Señor. Y después que se ve el DVD de Abel, entonces Dios dice, examinamos ya la vida de Abel. Ustedes, el jurado, han pronunciado la sentencia de que vamos a reversar la sentencia terrenal. Ahora, él es miembro del reino. Y entonces se dicta la sentencia, miembro del reino. Y entonces, cuando Cristo venga, resucita a Abel. Y Abel posee
el reino. Amén. Este concepto es único de la iglesia adventista. No hay iglesia en el mundo que tenga este concepto de juicio. Y por eso es que las demás iglesias no entienden el estado de los muertos. Porque para las otras iglesias, cuando una persona se muere, ese es el juicio. Si la persona fue buena, se va para el cielo. Si la persona fue mala, se va para el infierno. Entonces, ¿para qué Dios convoca un juicio para juzgar si la persona ya cuando se murió recibió su recompensa? Pero la iglesia adventista, la creencia que tiene la iglesia adventista es hermosa, porque dice, la gente muere y queda en el sepulcro hasta el momento cuando se examina su vida en el juicio, y luego a base del examen ahí se dicta sentencia, y entonces los justos recibirán el reino y los impíos serán castigados. Dios no es menos justo que nosotros. Ahora, un último punto. En cierto sentido, Abel fue juzgado estando vivo. Y usted, pastor, Abel no estaba vivo en 1844. ¿Cómo usted dice que Abel fue juzgado estando vivo? ¿Saben por qué? Porque el registro de su vida se hizo mientras estaba vivo. La película es una película que muestra su vida mientras estaba vivo. Así que la película estaba viva. Aunque se sabe que estaba físicamente, ¿qué? Físicamente muerto. Les doy un ejemplo. ¿Han visto ustedes alguna vez esos pocos segundos del asesinato de John Kennedy? ¿Han visto eso? La limusina da vueltas por allí, entonces está bajando y de repente se oyen los disparos y la cabeza de Kennedy echa para atrás, y luego la esposa con su vestido rosado salta atrás a donde está su esposo. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Ahora, de pronto, cuando ustedes ven esa película, ¿Kennedy está vivo o está muerto? Ven, hay división en el campamento. Porque algunos dicen que Kennedy está vivo y otros dicen que Kennedy está muerto. Kennedy está muerto, pero en la película está vivo. Así es el juicio. La gente muere, pero cuando se examina su película, la película fue hecha cuando estaban vivos. En cierto sentido serán juzgados vivos por medio de sus registros. Y claro, la pregunta clave que nosotros tenemos que hacernos es: ¿a dónde estamos nosotros? Nos hemos arrepentido, hermanos y hermanas, en verdad del pecado. Tristes por el pecado, no por las consecuencias, tristes por el pecado. Porque llevó a Jesús a la cruz, lo llevó a beber la copa de la ira de Dios en el huerto de Getsemaní. Odiamos el pecado. Nos hemos arrepentido de verdad. Hemos confesado nuestros pecados. Hemos confiado en la justicia de Jesús. Que cuando venimos a Él, Él pone su justicia en lugar de nuestra vida sucia. Y que pone su muerte a nuestra cuenta para que no tengamos que morir. La pregunta clave es: ¿dónde estamos en nuestra relación con Jesús? El juicio lo demostrará. Pero nosotros, ahora que estamos viviendo en esta tierra, podemos tomar decisiones de ser fieles miembros del reino de Jesús. Miembros en verdad del reino de Jesús. Y demostrarlo por medio de una vida santa, de una vida limpia, de una vida de amor y misericordia para con nuestro prójimo. Amén. Una vida semejante a la vida de Jesús. Y cuando en verdad hemos recibido eso, no tenemos que tenerle miedo al juicio. Amén.
porque el que nos representa es Jesús, nuestro abogado. Amén. Es juez y abogado. ¿Cuánto le gustaría tener un juez que también es su abogado? No hay forma de perder el caso. Así que ahora es el tiempo de reclamar a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Quieres esta noche reclamar a Jesús como tu Salvador personal? ¿Quieres colocarte de pie? Si ese es tu deseo en esta noche, de reclamar a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos has dado un camino de escape. Gracias por Jesús, quien estuvo dispuesto a venir a vivir la vida que la ley me exige a mí y sufrir la muerte que yo debo sufrir. Nunca podremos comprender la inmensidad del sacrificio, no solamente de Jesús, sino el sacrificio tuyo en darnos a Jesús. Oh Padre, ayúdanos a apreciar esto, este don inefable, este don incomparable. Entregamos nuestras vidas a ti. Tú has visto la respuesta de los que estamos reunidos aquí. Padre, ayúdanos a despojarnos del pecado. Llénanos de tu Santo Espíritu. Que podamos vivir vidas santas que traigan honra y gloria a nuestro querido Jesús. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.